¿Por qué Apple agregaría pantalla a los AirPods? Primero tenemos que entender que Apple vende AirPods como si fueran palomitas. Yo creo que ni ellos se esperaban el éxito que ha tenido AirPods desde que los empezaron a hacer en el 2016. Por si no sabían, el ingreso solamente de AirPods hasta el 2022 es más grande que empresas completas de tecnología como Twitter, Shopify, Airbnb, Spotify, entre otras. O sea, si AirPods fuera una empresa por sí sola y se dedican solo a vender AirPods, esa empresa vale más que Spotify y Airbnb. Ahorita está loquísimo. Por eso yo creo que han estado creciendo el lineup con versiones nuevas y los Pro y los Max. Tenemos muchos rumores que vienen unos nuevos AirPods Pro 4 y AirPods Max 2 el siguiente año. Pero como vieron en la miniatura, a mí me interesan más los AirPods Pro 3, que supuestamente vamos a ver en 2025. Hay mucho ruido sobre una posible pantalla en los AirPods Pro y los renders se ven francamente ridículos, pero bien interesante. Todos estos rumores de la pantalla empezaron porque este año Apple metió varias patentes señalando tecnologías de cómo interactuar con la funda de los AirPods con una pantalla táctil y que ayudaría a, en palabras de la patente, mejorar las deficiencias asociadas con el control de usuarios sobre los audífonos. Entonces, Apple cree que hay una mejor manera de controlar tu música y ajustes de los AirPods y están probando poner una pantalla táctil por fuera de la funda. Además de que se ve cool, agregaría funcionalidad para cambiar canciones o podcast, adelantar la música, ajustar el volumen con más precisión, está interesante, cambiar los modos de AirPods ahora que tenemos cancelación, transparencia, adaptivo o apagado. Estos son conceptos que hizo Zone of Tech para poder imaginarnos esta patente, y a mí lo que realmente sí se me haría útil serían cosas como ver la batería de cada AirPod individual y de la funda, porque yo siempre tengo que sacar mi iPhone para poder ver cuánta batería queda en los AirPods. Y según la patente pudiera incluir procesadores adicionales para hacer tareas básicas de aplicaciones como teléfono, correo, mensajes, clima, hasta mapas, que se me hizo bien interesante. Ya de pasada le pones memoria interna, puedes descargar música, podcast. Si tienes un iPod, básicamente sales nada más con tus AirPods y ya está toda tu música ahí, te pones los audífonos y listo. Ya no tienes ni la necesidad de tener un iPhone ni un Apple Watch. Suena bonito y creo que sí estaría interesante ver cómo Apple implementaría esto, pero como rumor para los próximos AirPods 3 lo dudo bastante. Normalmente estas patentes no suceden dentro de un par de años, sino dentro de 5 o 6 años. Y la mayoría de las veces ni siquiera se llegan a cumplir estas patentes. Seguramente Apple está probando la posibilidad de tal vez en algún futuro hacer esto, pero yo no veo ninguna manera de que esté listo para el 2025. Me sorprenderían, pero creo que no. Me asusta qué tanta batería estaría utilizando la pantalla, qué tantos recursos necesita, si se calienta, y el precio. Si ahorita cuesta $250 unos AirPods Pro, que es bastantito para hacer unos audífonos, si le agregan esta pantalla no me quiero imaginar el precio, unos $400, que sería una locura por unos AirPods Pro. Pero Mark Gurman nos dio unos detalles más concretos sobre los AirPods Pro 3 que vienen en 2025, según él, y solamente dice que veremos un rediseño, procesador mejorado y funciones de salud nuevas. Puede que ese rediseño incluya una pantalla en la funda y el nuevo procesador puede que sea para la pantalla. No creo, pero es interesante explorar el concepto y saber que Apple al menos está probando y considerando hacer esto. Pero hay otro rumor importante sobre un posible color negro. Esto es algo que sí me emociona bastante. Es un rumor que viene de China, no muy confiable, pero me encantaría poder tener unos AirPods Pro negros. Hay múltiples colores de los AirPods Max, no entiendo por qué no pueden ofrecer más colores en los AirPods, solamente los blancos. Igual y es algo de branding, pero me encantaría ver unos AirPods Pro negros. Ya veremos si se cumple este rumor del color negro, pero también tengo mis dudas. Por más que lo quiero, no sé si lo hagan. Lo que no hay tanta duda es lo obvio. Se espera que venga con el chip U2 en vez del U1 que tienen ahorita los AirPods Pro 2. Eso para mejorar el posicionamiento y que interactúe mejor con los otros dispositivos de Apple. De hecho, en los conceptos hay uno donde está utilizando el chip U2 para buscar otros dispositivos de Apple o los mismos AirPods en la pantalla directamente. Eso estaría bien cool.
Pero aún así, sin pantalla, el chip U2 va a mejorar bastante. También van a mejorar el procesador de audio, que es el chip H3, para mejorar la calidad de sonido y el modo de cancelación de ruido y transparencia y modo adaptivo y todo eso. Seguramente también para mejorar la eficiencia de la batería. Si logran meter un par de horas más, estaría excelente. En cuanto a las funciones de salud, no hay mucha información, pero se menciona en el reporte un sensor de temperatura corporal, que estaría interesante para aplicaciones como utilizar los AirPods mientras haces ejercicio, que te pueda medir la temperatura o quizá el corazón para darte información sobre tu cuerpo. Entre más wearables tenemos más información sobre nuestro cuerpo. También puede ser algo con salud auditiva para proteger si es que detecta que te estás dañando por mucho ruido, puede reducirlo de esa manera o darte información adicional. Yo amo mis AirPods Pro 2, los cargo todos los días en la bolsa de mi pantalón y no se me ocurren muchas cosas que pudieran mejorar. Estaría padre un poco más de batería, sí, estaría padre un poco más de calidad de sonido, pero en realidad, ¿qué más hay para mejorar la experiencia? No sé. Yo no creo que veamos esto de la pantalla en 2025, pero pudiera ser indicativo sobre hacia dónde va a llevar Apple el futuro de la línea de AirPods, porque eventualmente en 3, 4 o 5 años ya está muy iterativo y se ven muy igual. Seguramente van a querer hacer algo diferente para mejorar los AirPods o que se vean diferentes o simplemente para vender más. Esto de la pantalla está interesante. Y se me ocurre también el tema de la personalización. A mí me pasa mucho con mis AirPods que todos tienen AirPods y todos se ven iguales. Sí los puedes grabar o ponerles alguna funda, pero si tuvieran una pantalla, todos los fondos de pantalla estarían diferentes o puede aparecer tu nombre en los AirPods, que estaría interesante. No sé, pero no me convence tanto ahorita. Yo prefiero que le agreguen una pantalla al HomePod, por ejemplo. Siento que ahí tiene más sentido tener un HomePod en tu cocina con pantalla para ver widgets y la hora y las cámaras, otras cosas. Estaría muy chido. Este es de esos videos de rumores a largo plazo o cosas tan avanzadas que falta mucho tiempo para ver, pero está interesante explorar los conceptos. ¿Crees que sea útil una pantalla en tus AirPods? ¿A qué le sacarías provecho? Me encantaría que me dejes un comentario aquí abajo para ver como más posibilidades que quizá no me estoy imaginando. Y si quieres enterarte con el mejor detalle de todas las noticias de Apple una vez a la semana, suscríbete a mi newsletter Semana en la Manzana. Te puedes suscribir gratis en semanaenlamanzana.com. Ahí cubro todo lo que no puedo incluir en videos y me voy más a detalle y con notas diferentes de las cuales normalmente no hablo. Es gratis. Si no están suscritos, vayan ahorita. Mañana vamos a estar entregando la siguiente edición para que no se la pierdan. Aquí abajo les dejo la liga, semanaenlamanzana.com. Suscríbanse, es gratis, todo. Ah, y si te interesa esto de los rumores, se acaba de filtrar todo lo que va a anunciar Apple en marzo y es demasiadas cosas. Les dejo por aquí arriba ese video por si no lo han visto. Gracias por acompañarme un ratito en nerdear de Apple y nos vemos pronto. Y por si no se dieron cuenta, llevo agarrando esta servilleta todo el tiempo porque estoy sangrando del dedo gordo. Me corté haciendo un unboxing que van a ver ese video pronto, pero ¿lo notaron o no? No sé, espero no se haya notado mucho la mano así muy... Ay, güey, sigo sangrando.